Paris Saint-Germain versus Bayern de Múnich, el partido que fue la final esta vez en la Champions League, un partido en el que nos dejó pues cosas muy interesantes, cosas que analizar que ahora miraremos, por un lado las estrategias, por otro lado miraremos los cambios, analizaremos también las jugadas a nivel individual de bastantes futbolistas, tanto del equipo francés como del equipo alemán, y miraremos pues un poco cómo ha sido, como os digo, las estrategias, las posiciones medias, analizaremos también las estadísticas del partido. Y os voy a explicar ahora mismo qué es lo que tenéis, qué es lo que estáis viendo pues detrás de mí. Aquí tenéis pues justamente la posición media de los jugadores, tanto del Paris Saint-Germain como del Bayern de Múnich. Así, por ejemplo, por poneros ejemplo, vemos que el número 2 es Thiago Silva y vemos que el Thiago Silva está colocado aquí. Es decir, que de la posición media de Thiago Silva pues fue en esta posición, lo cual es normal. Podemos mirar el de todos, si queréis por ejemplo vemos el de Müller, podemos ver el de Mbappé, ¿vale? Y así mientras yo voy analizando todo poco a poco, vosotros podéis ir viendo esto de fondo, que es muy interesante y viene muy bien para analizar las cosas. Vemos por ejemplo con quién está aparejado cada uno de los defensas, dónde está posicionado, dónde se hace una cierta presión, etcétera. Luego tenemos aquí también, por el otro lado, donde está la flechita del ratón, la posesión cada 5 minutos. Es decir, del minuto 0, o sea, 0, 5, 15, tal, ¿vale? Lo vais viendo por aquí. El rojo es el Paris Saint-Germain y el naranjita es el Bayern de Múnich, ¿vale? Para que nos entendamos, con lo cual pues podemos ver que por líneas generales, el Bayern de Múnich, por lo general, tuvo más posesión que el Paris Saint-Germain. Luego tenemos aquí también varias estadísticas, intervenciones del portero, tenemos penaltis, fuera de juego que iremos analizando también. Y tenemos aquí la posesión por minuto, o sea, la posesión por terreno de juego. Es decir, de la posesión que ha habido, que en este caso ha sido un 61%, 61,6% la posesión del Bayern de Múnich al final del partido, pues cuánto ha sido en cada uno del terreno de juego. Es decir, se jugó del 100% de la posesión, un 42,8 en medio campo, un 24 en el campo del Bayern, etc. Y lo iremos analizando también, ¿vale? Entonces, ¿qué planteamos de inicio? Vamos a ver, de inicio fueron dos equipos que durante el partido, digamos, a ver, sí que es verdad que durante el partido hubo mini partiditos, ¿no? Hubo fases muy marcadas en el partido, muy marcadas, donde nada más empezar la final, empezó un Paris Saint-Germain un tanto nervioso. Me acuerdo de muchos pases que hicieron el Paris Saint-Germain, balones largos, balones cortos, con pérdidas muy simples de pelota. Y empezó un Bayern de Múnich, la verdad, bastante fuerte, presionando bastante arriba, un poco lo que se esperaba de la Bayern de Múnich, porque era lo que le vino funcionando, ¿no? Tanto el partido contra el Barcelona como en partidos anteriores. Una muy buena presión, estando muy bien colocados, con muchas ayudas, con muchas ayudas constantes. Y hay una cosa que tiene el Paris Saint-Germain, que a mí me parece que el Bayern de Múnich casi lo llegó a aprovechar en un par de ocasiones al menos, y es la posición de Marquinhos. A mí hay algo que no me termina de gustar nunca y me sigue sin gustar, y es la posición de Marquinhos dentro del Paris Saint-Germain. Marquinhos en el Paris Saint-Germain lo tenemos aquí. Si vemos el dorsal número 5, que es Marquinhos, lo vemos aquí posicionado. Está en el medio del terreno de juego, está como un centrocampista, está ahí. Marquinhos es un jugador que como central puede ser muy bueno, como jugador defensivo y tal puede ser la leche, pero para mí es un jugador que para la posición de medio campo tiene unas carencias técnicas muy grandes. Tiene unas carencias de decisión con la pelota, de movimiento, de colocación en medio campo, que sí que es verdad que cuando tú tengas que defender y a lo mejor este Marquinhos se vuelve en un tercer central, pues a lo mejor ahí sí que puede ir muy bien, pero mientras esté en medio campo, no, a mí no me gusta. Y hubo un par de ocasiones, sobre todo al principio del partido, en los primeros 5 minutos aproximadamente, de que el Paris Saint-Germain hizo una presión muy intensa sobre el equipo rival y sobre todo sobre Marquinhos. Eso dio lugar a dos pérdidas de Marquinhos que dieron lugar a dos ocasiones muy interesantes del Paris Saint-Germain, del Bayern de Múnich, que ninguna de ellas pues acabó en gol. Pero es una carencia ahí muy grande que le pudo haber costado desde el inicio un gol a los franceses. Luego, por otro lado, hay que decir, si vamos analizando un poco los jugadores, pues bueno, Keylor Navas para mí no hay mucho que decir. Thiago Silva, Kimpembe jugó muy bien. Kimpembe tiene un problema, y no solamente en el partido de ayer, sino un problema en general, y es que muchas veces tiene demasiada confianza en su salida de la pelota. Y esto, por ejemplo, en el partido de ayer, ha habido algún problema que le dio de alguna salida donde tuvo algún fallo bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que te estás enfrentando contra el Bayern de Múnich y sobre todo que estás en una final. Entonces, Kimpembe tiene que arreglar eso, porque le ha pasado siempre, a la Liga Francesa también le pasa y le pasó ayer. Tiene que mejorar mucho la salida de pelota. No sé si es un exceso de confianza, no sé si es que no hay suficientes apoyos para él, que me extraña, pero no sé, podría ser, aunque ayer sí que tenía apoyos, entonces no sé. Bueno, Berrad jugó un buen partido, que era decente y tal. Vale, Marquinhos. A mí Marquinhos no me gusta, pero sí que es verdad que es por la posición en que está situado.
Luego sí que es verdad que Marquinhos tuvo alguna ocasión de gol, que Neuer paró, que ahora iremos analizando. Paredes, Herrera. Vamos a ver, bueno, y Marquinhos, el mediocampo del Paris Saint-Germain. No estuvo Verratti, o al menos no estuvo... Bueno, salió Verratti de banquillo, pero Verratti no estuvo de inicio. Y fue un mediocampo en el que yo creo que fue interesante. Para mí lo peor que tiene el Paris Saint-Germain es el mediocampo. Para mí es un mediocampo muy pobre. Quitando a Verratti, pero claro, solamente tienes uno de esa calidad. El Paris Saint-Germain es un equipo que a mí me parece que está muy descompensado. Tiene por un lado, digamos, una delantera espectacular, que incluso tienes a Icardi en el banquillo, imaginaros qué espectáculo. Por otro lado tienes una defensa que es muy buena, no digo que sea brutal, creo que hay defensas mucho mejores, pero no es una mala defensa. Kimpembe no es un mal central, Thiago Silva no es un mal central, no es una mala defensa, Bernardo es malo, no es espectacular, pero no es malo, es bueno, es muy bueno. Pero tienes un mediocampo que, claro, para mí no está al nivel de lo que debería. Sí que es verdad que, por ejemplo, Paredes creo que jugó un muy buen partido. Paredes, a nivel de posicionamiento, estuvo siempre muy bien colocado. Estuvo muy bien con las salidas de pelota. Y Ander Herrera, un momento que también estuvo bastante bien. Y luego pasando a la parte delantera, la parte ofensiva, bueno, ¿qué queréis que os diga? Neymar muy desaparecido, muy desaparecido. Y quiero que os fijéis en la posición de Neymar con la posición de Kylian Mbappé. Neymar es el dorsal número 10, ¿vale? Neymar es este de aquí. Y mirar Mbappé, el número 7. Es decir, que prácticamente de posición media, Neymar y Kylian Mbappé han estado todo el rato juntos. Todo el rato juntos. Esto es muy interesante. Di María ocupa su banda derecha, que es lo normal. Di María pues está ahí, es un jugador que, entre otras cosas, tiene que abrir campo y es un jugador que puede jugar perfectamente, por banda que por el medio, porque tiene una capacidad de romper líneas con conducción y pase espectaculares. Es un jugador Di María que se te complementa muy bien a varios sistemas de juego. Y en este caso, pues bueno, Di María casi siempre entró por fuera, algunas veces por dentro, es un espectáculo. Pero es muy curioso que Neymar y Mbappé estuvieran tan juntos. Yo no sé si esto fue una instrucción de Tuchel, en plan, mira, Di María abre el campo, por ejemplo, Mbappé y Neymar quiero que estéis juntos para que intentéis contactar o tal, pero me parece curioso. Y luego a nivel de, bueno, Verratti que luego entró en el segundo tiempo, Draxler, que Draxler no está pasando sus mejores momentos en el Paris Saint-Germain, la verdad es que Draxler no termina de funcionar. Y bueno, entró Choupo-Moting, que bueno, sí que es verdad que fue el héroe del Paris Saint-Germain y tal, en otros partidos, y poco más que decir. Si nos vamos un momento al Bayern de Múnich, vemos lo siguiente. El Bayern de Múnich para mí es un equipo que... Para mí estuvo algo mejor el Bayern de Múnich, en general, pero por muy poco. Neuer espectacular, la verdad es que Neuer hizo un partido fenomenal. A mí Neuer es un portero que no me gusta, pero porque no me cae bien. Neuer nunca me ha caído bien, siempre me ha caído muy mal. Pero sí que es verdad que analizando solamente pues su capacidad futbolística, ¿no? Solamente a nivel de fútbol, es un portero muy bueno. Yo no lo pondría en el top mundial, hay gente que estuvo después del partido que se disputó diciendo que Neuer ha vuelto a demostrar que es el mejor portero del mundo y tal. Para mí no es el mejor portero del mundo. Sí que vamos a hablar que es de los grandes porteros, de los mejores que está ahí. Puede ser, yo creo que sí. Pero para mí, por ejemplo, Ter Stegen es mejor. Para mí Ter Stegen es mejor. Para mí Oblak es mejor. Entonces, no sé, Neuer a lo mejor puede ser el cuarto mejor portero, el tercero, por ahí, ¿vale? Del mundo, pero ya, tampoco para mí es el mejor como mucha gente decía ayer. Luego el Boateng, bueno, Boateng se acabó lesionado. Davis jugó un partido muy bueno. Davis es, si no me equivoco, es un canadiense de 19 años. Que jugó espectacular, la verdad, espectacular. Lo tenía muy complicado Davis por la delantera del Paris Saint-Germain. Bueno, realmente la defensa en general, Alaba, Davis, Boateng, Kimmich, lo tenían muy complicado por la defensa. Y en general lo hicieron bien. Sobre todo yo destaco el papel de Alaba. Me parece que Alaba jugó un partido muy bueno. Y el partido de Davis fue un partido espectacular. Porque fue un partido que en ciertos momentos creó cierta peligrosidad. Así que es verdad que no tanto como contra el Barcelona. También hay que decir que el planteamiento que sacó el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain no fue exactamente igual al del Barcelona. Contra el Barcelona sacaron una línea sumamente más adelantada, pero mucho más adelantada, donde al sacar una línea tan adelantada contra el Barcelona había muy poco espacio entre los jugadores, lo cual hizo que el Bayern de Múnich pudiera hacer una presión más intensa con más facilidad de ayudas entre ellos. Contra el Paris Saint-Germain eso es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque tienes una delantera del Paris Saint-Germain rapidísima. Los tres jugadores son muy rápidos. Sí que es verdad que uno es más rápido que otro, no digo que no, pero son muy rápidos, muy verticales y que tienen una capacidad de asociación y de pase muy buena entre ellos. Sí que es verdad que si además tú le meterías a Verratti por ejemplo en el medio campo, pues más peligroso todavía.
Entonces, ahí el Bayern de Múnich, digamos que sacó una especie, una estrategia como contra el Barcelona, pero con un poco un planteamiento no tan ofensivo. Y le ha salido bien. Le ha salido bastante bien. Luego Thiago. El partido de Thiago hay que analizarlo dependiendo de las fases. El Thiago jugó un partido espectacular, un partido muy bueno. Pero empezó a jugar muy bien Thiago cuando el Paris Saint-Germain dejó de hacer una presión tan encima a él. Ahora miraremos por si queréis, ahora un poco más adelante miraremos las estadísticas y tal. Pero las fases del partido fue los primeros 5 minutos que el Bayern salió muy fuerte, el Paris Saint-Germain un poco nervioso, fue pasando los minutos, y con este paso de los minutos, digamos que el partido se abrió, ¿no? Donde tuvimos, por un lado, un Paris Saint-Germain que iba mucho más al juego vertical, pero mucho más al vertical, mientras que el Bayern de Múnich iba a un ataque más de posesión de la pelota. Entonces, pues bueno, tenía estas dos estrategias, donde el Paris Saint-Germain, cuando conectaban sus jugadores ofensivos entre ellos, causaban problemas. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Mientras que por otro lado el Bayern de Múnich hacían el pase, buscaban el tal y maniobraban un poco más, ¿no? Digamos, hacían un poco más la pelota. ¿Qué es lo que pasaba? Les costó mucho el primer tiempo hacer esos ataques. Entre otras cosas, porque Thiago, que digamos que Thiago viene a ser el cerebro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de este Bayern de Múnich, no podía tener pelota. No podía tener la pelota, ¿por qué? Porque el planteamiento que sacó el Paris Saint-Germain, no me acuerdo qué jugador fue exactamente, pero había un jugador del Paris Saint-Germain, no me acuerdo quién, que estabas con Thiago. Entonces, si tú le quitabas el cerebro al Bayern de Múnich, sigue teniendo jugadores muy buenos. Por ejemplo, tienes a Goretzka, tienes a Kimmich, tienes buenos jugadores que te muevan la pelota, ¿no? Sí, es verdad que Goretzka es más de otro estilo, pero bueno, te la pueden mover la pelota. Pero Thiago, que es un jugador de más posesión, más de pase seguro, y que te tiene que iniciarte y tal, lo tenías ahogado. Y al tenerlo ahogado, la salida de inicio del juego de los alemanes era mucho más complicado. Luego, según fueron pasando los minutos, creo que fue más, sobre todo en el segundo tiempo, la presión del Bayern de Múnich sobre Thiago bajó. Y es cuando el Bayern empezó a mover más la pelota, empezó a sobarla. Y aquí se ve bastante bien en las estadísticas. Cuando empezó a aparecer Thiago en el partido. Y ahí es cuando Thiago hizo un partido para mí espectacular. Que fue más en el segundo tiempo. Luego estuvo Goretzka. Goretzka es un jugador todoterreno. Es un jugador de subida, de bajada, de subida, de bajada. Es un jugador muy físico. Y es un jugador que, bueno, sí que es verdad que ayer pasó un poco más desapercibido su partido. Y ya está. Gnabry. A mí Gnabry no me terminó de gustar ayer. Sí que es verdad que en línea general Gnabry es un jugador que me gusta mucho. Pero ayer creo que no terminó de funcionar. Müller jugó muy bien. Müller estuvo todo el rato haciendo la presión. Estuvo muchas veces mandando líneas de presión. A mí Müller pues hizo de capitán, digamos. Y lo hizo bastante bien. Luego tenemos a Coman. Coman fue muy interesante. Es algo muy curioso el tema de Coman. Porque hubo un momento determinado en el partido en el que Coman empezó a causar un montón de heridas a la defensa del Paris Saint-Germain, ¿no? Incluso llegó a marcar el gol. Y empezó a abrir la defensa, a agujerearla. Pareció que regateaba a conos, ¿no? Un momento determinado del partido. Marcó el gol, fue elegido, si no me equivoco, el mejor jugador del partido. Para mí se lo merece porque fue el jugador que al final pues decidió todo. Sí, y si no se lo hubiera dado a Coman, posiblemente se lo hubiera dado a Thiago. El partido de Thiago me pareció espectacular. Brutal. Y yo creo que Coman fue el que planteó algo distinto, ¿no? Se conectaron, empezó a aparecer Thiago. Cuando empezó a aparecer Thiago, empezó a aparecer Coman. Y Coman es un jugador que, curiosamente, estuvo en el Paris Saint-Germain. Creo que estuvo en el Paris Saint-Germain. Luego del Paris Saint-Germain se fue a la Juventus, si no me equivoco. Y creo que de la Juventus se fue al Bayern, creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Y fue brutal. Yo, muy curioso, porque cuando estaba, digamos, en tu momento más pletórico, tu momento más, que estás más crecido en el partido, te sustituyen. Eso fue un movimiento del entrenador del Bayern que yo no terminé de entender del todo. O sea, sí que lo entendí por un lado, pero por otro lado me chirría un poco el cambio. Ahora no lo analizaremos, ¿vale? Y luego luego Lewandowski, perdón. Para mí Lewandowski jugó un partido muy bueno, un partidazo. Sí que es verdad que no acabó marcando, pues no fue gol, pero fue un jugador muy bueno. Es más, en el gol de Coman, entre otras cosas, Coman marca el gol gracias a Lewandowski. Sí que es verdad que Lewandowski no participa exactamente en la jugada, porque creo que el centro, si no me equivoco, lo hace Kimmich, creo que es de Kimmich, que le hace un centro a Coman y Coman remata de cabeza. Bueno, no sé si os dais cuenta, y si no, fijaros, que Lewandowski está fijando en los defensas. Lewandowski, al hacer un pequeño movimiento, creo que da un paso solo o algo así, atrae a los defensas. Al atraer a los defensas, Coman se queda solo. Y Coman remata bastante a placer.
tras Lewandowski llevarse los defensas. Esto es muchas veces lo que uno dice de que necesita un delantero centro muy posicional. Por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, si nos vamos al Real Madrid, que se le critica mucho a Karim Benzema de que o el Real Madrid en general, de que el Real Madrid no tiene ese delantero fijo o ese delantero que suele arrastrar defensas. ¿Por qué? Porque Karim Benzema se mueve mucho a lo largo del terreno de juego. Al moverse tanto al terreno de juego, pues digamos que los centrales no tienen que tener ese problema, no tienen ese problema de arrastrar. Sí que es verdad que hay ciertos movimientos de Karim Benzema que les obliga y tal, no digo que no. Pero por ejemplo en jugadas como esta, como la del gol justamente, es donde tú ves la importancia de tener un delantero más fijo, por decirlo. Un Luis Suárez, un Lewandowski, jugadores de este estilo, ¿no? Más fijos. Y ahí se vio bastante bien. Y Lewandowski, sí que es verdad que, aunque simplemente haya tenido que estar quieto y dar un paso o dos, tiene mucho mérito en el gol. Porque si Lewandowski hubiera estado en otra posición, digamos, no hubiera hecho ese movimiento, no hubiera acompañado, sino que hubiera estado a lo largo del terreno de juego, y en vez de ser Lewandowski fuera otro tipo de jugador, por ejemplo, fuera Gnabry, por ejemplo, fuera, no sé, otro tipo de jugador, arrastrar a los defensas que hubiera hecho Lewandowski, que es muy delantero, no se hubiera dado lugar y bueno, que a lo mejor acaba luego en gol también, eso no se sabe nunca, pero de primeras, en teoría, Coman debería estar más defendido. Entonces, bueno, que simplemente es un detalle. Y luego, pues bueno, Philippe Coutinho. Bueno, Coutinho no destacaría su partido positivo ni negativamente, simplemente pues entró, tampoco hizo gran cosa. Para mí estuvo un poco nervioso Coutinho, no sé, falló varios pases que para el nivel de Coutinho no debería fallar y tal. Luego entró Tolisso, entró Perisic. Perisic sobre todo lo que aportó fue frescura, eso sí que lo vi, una buena presión, luchando las pelotas, eso fue interesante. Y bueno, vamos a analizar un momento los cambios del Paris Saint-Germain. A lo largo del partido el Paris Saint-Germain mete 3 jugadores, a Choupo-Moting, mete a Draxler y mete a Verratti. Son los 3 cambios que ha hecho el Paris Saint-Germain. Son 3 cambios que para mí me parecieron correctos. Por un lado quitó a Paredes, si no me equivoco, creo que fue Paredes que quitó. Paredes, más que nada porque tenía amarilla, aunque yo sinceramente hubiera hecho otro tipo de cambios en el Paris Saint-Germain. O sea, lo que viene a ser Tuchel es metes a Verratti para darte ese plus de calidad en el medio campo, que el Paris Saint-Germain, pues digamos que sí que es verdad que Ander es un jugador, Paredes es buen jugador y tal, pero no tienes un jugador, no tienes un Thiago, por decirlo de alguna manera, no lo tienes. Y ahí Verratti sí que te lo puede hacer. Entonces, bueno, tenía mucho sentido que haya entrado Verratti. Luego te entró un delantero centro que es Choupo-Moting, quitaste a Di María, metes a Draxler. Yo no entendí del todo los cambios. Es decir, ¿qué es lo que hubiera hecho yo, sinceramente? Yo lo que hubiera hecho era hubiera cambiado el sistema. Yo hubiera cambiado la formación, ¿vale? Que tenía el Paris Saint-Germain, yo lo hubiera cambiado. Hubiera puesto a Di María por el medio. Di María es un jugador que tiene una virtud enorme. Y es que es un jugador que tiene prácticamente de todo. Tiene una grandísima visión de juego. Es un jugador rápido. Tiene regate. Tiene pase. O sea, lo tiene todo. Tiene mucha visión de juego. Es un jugador que si tú le puedes jugar por el medio, te puede hacer estragos perfectamente. Entonces, yo sinceramente, ¿qué hubiera hecho? Yo por el minuto en el que estábamos hubiera quitado un jugador más defensivo. Mucho más defensivo. Hubiera quitado a... O sea, pues a lo mejor lo que hubiera hecho hubiera sido lo siguiente. A lo mejor retraso a Marquinhos. Meto a Verratti de medio centro. Dejo a Di María, lo pongo por el medio y pongo o a Choupo-Moting o a Draxler. No metería a los dos. Y seguramente metería a Choupo-Moting antes que Draxler. Seguramente. Porque Draxler es un jugador que está mentalmente muy fuera. Muy out. Está out Draxler. Sí que es verdad que creo que la calidad de Draxler es mejor que la de Choupo-Moting. Tiene más calidad, pero mentalmente está out. Y al final el tema mental es importante en el fútbol también. Mientras que por otro lado Choupo-Moting te viene con esa inercia, con esa energía de haberte el partido anterior, de haber marcado ese gol contra el Atalanta. Te viene con ese tilín donde entra Choupo-Moting y te viene a la cabeza ese gol. Entonces eso te puede venir muy bien en tema anímico. Con lo cual yo hubiera metido a Choupo-Moting antes de Draxler. Y vuelvo a repetir, eso que Draxler me parece mejor jugador, pero yo lo hubiera hecho. Yo hubiera dejado a Di María y tal. Son cosas que yo hubiera hecho. Pero bueno, lo hizo Tuchel, no le salió bien. ¿Le podría haber salido bien? Pues podría. Pero no fue así. Luego, por otro lado, el Bayern de Múnich. Vamos a ver, hubo un cambio que yo sí que lo entiendo por un lado táctico, pero yo lo hubiera hecho en otro momento. Me explico. Coman marca el gol y Coman está espectacular. Coman tiene, vamos, la moral por las nubes, hace estragos en la defensa rival, vas tú y lo cambias. Analicemos un momento este cambio. A ver, por un lado tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú has quitado a Coman, ¿vale?
Porque quitó a Coman y quitó a... ¿A quién más quitó? Quitó a Coman y a alguien más. ¿A quién más quitaste? No me acuerdo. Bueno, quitaste a Coman... Quitó a alguien más, no me acuerdo a quién. Quitó a Coman... Bueno, quitó a los extremos, creo. Es que no me acuerdo. Bueno, creo que quitó a los extremos. Quitó a Coman y al otro. Y lo que hizo fue quitar extremos para jugar más por el medio. Para meter, digamos, hacer el equipo menos ancho, más estrecho. Y al ser más estrecho que haya más ayudas constantes en movimientos de pelota, en salidas. ¿Por qué? Porque la idea es que seguramente el Paris Saint-Germain se ponga más ofensivo, suba un poquito las líneas, arriesgue más. Y tú al tener un equipo más compacto, cuando un jugador regatee, por ejemplo, que Neymar regatee a un jugador, que no sería raro, tenga otro compañero muy cerca, donde cuando Kylian Mbappé se vaya en velocidad, al equipo estar un poco más juntos, si no llega uno debe estar otro bastante más cerca, ¿no? Digamos, lo hizo un poco más compacto. Entonces yo de ese lado entiendo los cambios de meter a Perisic, de meter a Coutinho y tal, yo lo entiendo perfectamente, o sea, tiene sentido, tiene sentido. Y hay dos casos, si te empatan, son jugadores que tú puedes abrir un poco más el campo, porque Perisic puede jugar un poco más a banda, lo puedes meter y tal, y Coutinho igual. Pero yo entiendo un poco, o sea, yo lo entiendo perfectamente. Lo que yo no llego a entender es el momento de ese cambio. Es decir, si te hubieras esperado... Claro, lo que pasa es que a lo mejor esto no se sabe, pero yo, si hubiera sido yo el entrenador del Bayern de Múnich y yo tengo esta estrategia en la cabeza, ¿vale? Que os acabo de decir que tiene sentido, luego te saldrá bien o no, pero tiene sentido. Yo me hubiera esperado unos minutos, sinceramente. Yo me espero unos minutos a que Coman, pues baje un poco ese destrozo que estaba haciendo, porque ese destrozo no iba a ser durante todos los minutos que quedan. O sea, no iba a ser para siempre. En un momento determinado iba a bajar ese tal. Y cuando bajara ese tal, hacer ese cambio, ¿vale? Pero mientras dejarlo, porque estaba destrozando la defensa. Entonces, es lo que me sucede un poco con el cambio del Bayern de Múnich, ¿vale? Y bueno, después de haber analizado todo esto, ¿qué decir? Bueno, aquí tenemos las estas. Fue un partido curiosamente, sí que es verdad que a nivel de amarillas... ¿No hubo más amarillas en el partido? ¿No hubo más amarillas en el partido? Me parecen muy pocas amarillas. ¿Solo hubo una amarilla? Esto no me ¿Solo hubo una amarilla en el partido? Ah, vale, este es el primer tiempo. Vale, este es el primer tiempo. A ver, vemos una cosa aquí, la posición cada 5 minutos del primer tiempo. Aquí vemos la posición del Bayern. Es decir, sí que es verdad que fue un partido. Mira, de los 10 minutos. El inicio del Bayern fue mejor. Luego el PSG mejoró. Lo que pasa es que el PSG... Lo que pasa es que hay que tener una cosa. Aquí se ve muy claramente, a nivel general, los distintos ataques que hemos estado comentando, ¿no? Por un lado, el nivel de ataque de posesión del Bayern de Múnich con el nivel, digamos, más de velocidad del Paris Saint-Germain. Aquí se ve bastante claro lo que os estaba comentando. Y aquí vemos un momento las estadísticas del partido. Vamos a ponernos a que ver aquí estas estadísticas que pues tenemos aquí. Y bueno, siguiente, remates a portería 3-2. Pocos remates a portería. Remates rechazados 3-5. Remates de fuera del área 3-8. 8 tiros del Paris Saint-Germain fuera del área. Esto es muy remarcable. Muy remarcable. Remates desde dentro del área 7-4. Y luego efectivar los remates. 43% el Bayern de Múnich con respecto a un 28,6% el Paris Saint-Germain. Luego, si vemos un momento a nivel de juego, vemos lo siguiente. En duelos ganados ganó la mayoría, un poco más el Bayern de Múnich. En los juegos aéreos el Bayern de Múnich ganó también algo más. Entre ellos el gol, por ejemplo. El nivel de fuera de juego, muy pocos. Y los mismos saques de esquina. A nivel de pases, vemos lo siguiente. Balones largos, pues algo más el Bayern de Múnich. A nivel de pases totales, es curioso. A mí me parece curioso que el Paris Saint-Germain haya hecho algo más de pases. Me parece interesante. Centros totales, pues bueno, hizo algo más de centros total. Y bueno, aquí tenéis un poco las estadísticas que tenemos aquí, pues, viendo. Finalmente, pues bueno, ¿qué sensaciones me quedan? Me quedan varias sensaciones en el que sí que es verdad que a mí me pareció bien ganador el Bayern de Múnich. A mí me pareció correcto. Y pasando a hablar un momento del tema de los árbitros, que al final también pues, son temas de fútbol. Y yo creo que al final de los árbitros, pues al final es parte del fútbol, hay que hablar. Yo creo que estuvo bien. Hubo a lo mejor un par de jugadas donde se pudo hablar de penalti. Hubo un par de jugadas donde a lo mejor podríamos hablarlo, ¿no? Por ejemplo, hubo un agarrón. Bueno, un agarrón. Bueno, no sé si. No es un agarrón. Hubo un brazo. Creo que no sé si fue Coman que se mete dentro del área. O no, no fue Coman, no. Fue
fue Davis, creo que fue Davis. Bueno, un jugador que regatea, se va dentro del área y va al defensa del Bayern, saca el brazo y el defensa del Bayern cae. Hay mucha gente que pidió penalti, otros dijeron que no fue penalti. Lo que estuve yo leyendo sobre esa jugada exactamente es esta diversidad de opiniones, ¿no? Gente diciendo que eso no es penalti, gente diciendo que sí. A mí la sensación que me quedó en directo fue de que son esos penaltis que si se pitan, no pasa nada. Si no se pitan, no pasa nada. Fueron de esos de interpretación. El árbitro interpretó que no es penalti, si el árbitro interpreta que no es penalti, el VAR entra y el VAR dice, oye, le dice al árbitro, oye, que hay contacto. Que hay contacto y el árbitro dice sí, hay contacto, pero no es suficiente para que haya penalti, no hay más que discutir. Con lo cual, para mí el árbitro ahí pues estuvo bien. Luego otra jugada que fue con Mbappé, que estaba Mbappé atacando. Y viene un jugador del Bayern, no sé quién es, y le da un toque por detrás. En esta jugada viene a ser muy similar. Son penaltitos que si se pitan no pasa nada, si no se pitan no pasa nada. Generalmente en partidos muy importantes, como por ejemplo es la final de la Champions, para que te pite un penalti por lo general, tienen que ser penaltis mucho más claros, digo por lo general. Y sí que es verdad que estos dos penaltis te los podrían haberlos pitado, pero si no los pita no pasa nada. Para mí el árbitro estuvo muy correcto, fue un partido que sí que es verdad que hubo momentos donde se calentó un poquito más, pero fue un partido en general bastante limpio. Hubo batallas individuales de, por ejemplo, con Neymar, ¿no? Donde Neymar hizo una falta y luego fue el defensa y ¡pum! Le dio una patada posta a él. Hubo momentos un poco, pues algo más tensos, pero creo que el árbitro llevó muy bien el partido, creo que lo controló bastante bien. Y creo que en nivel general, las tomas de decisiones importantes, pues acertó, porque los penaltis puedes pitar o no. Para mí, sí que es verdad que siendo una final de la Champions, yo pido algo más para que haya penaltis. Yo pido un poquito más. Ahora, si se llega a pitar, no pasa nada. Y luego el tema de faltas, de control de partido y tal, creo que lo hizo bastante bien. El tema de los linieros, temas de fuera de juego y tal, me parecieron también muy, muy correctos. Vamos a mirar esto ya para finalizar aquí un momento el tema del análisis. Y es la posesión de la pelota en cada uno de los terrenos de juego. Es decir, tenemos por un lado que el Paris Saint-Germain tuvo un 38,4 y luego un Bayern de Múnich que tuvo un 61,6. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. Es normal que la mayoría de la posesión de la pelota se juegue en el mediocampo, es lo normal, ¿vale? Con lo cual esto, pues bueno, es interesante. Vemos que se ha jugado más en el campo del Paris Saint-Germain más que en el campo del Bayern de Múnich. ¿Esto por qué es? Por el ataque de posesión. No tiene mucho más misterio. Es decir, el Bayern de Múnich ataca más de posesión, lo que hemos dicho anteriormente. El Bayern de Múnich tiene un ataque más de posesión, tiene un ataque donde pues mueve más la pelota, de izquierda, derecha, atrás y tal. Y esto pues se ve repercutido en un poco más en el ataque donde ellos. Mientras que el Paris Saint-Germain es un ataque mucho más de velocidad, mucho más de contraataque, mucho más de regate. Entonces son ataques, digamos que es más fácil perder la pelota, pero te podría ser más desequilibrante, sobre todo si no tienes jugadores que tienen unos grandes pases, ¿no? Que viendo el medio campo que tiene el Paris Saint-Germain, que no es un mal medio campo, porque Ander Herrera, por ejemplo, no es malo, Paredes no es malo. Me acuerdo, por ejemplo, un pase que le dio Paredes a Mbappé espectacular. Pero claro, en líneas generales no estaba Verratti de inicio, que luego sí salió, pero de inicio no estaba un Verratti, no tenían un Thiago, no tenían un jugador de ese estilo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que esto aquí se ve reflejado perfectamente lo que os estuve comentando. Y al final, pues bueno, nos quedó un partido muy interesante, donde yo me esperaba sinceramente un poquito más de Neymar, me esperaba un poquito más de Mbappé, no fue así. Lewandowski me esperaba un gran partido y para mí lo ha hecho. La verdad, Lewandowski jugó un partido muy bueno, un gran partido. Y para mí es totalmente merecido el MVP para Coman. Sí que es verdad que si no hubiera sido él, pues hubiera dado a Thiago, inclusive. A mí Thiago me gustó mucho. O a Neuer inclusive, porque Neuer hizo un muy buen partido. Neuer espectacular. Y para mí fue merecido. Para mí el Bayern de Múnich, para mí era favorito, sinceramente. Yo veía más favorito el Bayern, por poco, pero lo veía más favorito. Porque al final es un equipo, el Bayern de Múnich, que quieras o no, tiene más historia en el fútbol. Quieras o no, tiene unos jugadores... digamos que tiene más tradición europeo, por decirlo de alguna manera. El Paris Saint-Germain, para que os hagáis una idea, nunca ha jugado en toda su historia una final de la Champions. Nunca. Semifinales, ya había jugado una, es decir, ahora han llevado dos. Pero jugaron unas semifinales hace un porrón de años, y las semifinales que jugaron la otro día fueron sus segundas semifinales en toda su historia, con lo cual, pues bueno, te hablo un poco de la historia de cada club. Y al final, queráis o no, la historia siempre tiene una cierta importancia. Y al final, pues para mí el Bayern era favorito, no mucho, pero para mí lo era.
Y para mí mereció ganar, sinceramente. Sí que es verdad que hubo momentos determinados donde pues, el Paris Saint-Germain perfectamente podría haber marcado gol, es así. No estuvieron finos. Y luego donde estuvieron finos estuvo Neuer. Por otro lado, pues el ataque del Bayern fue muy interesante, fue muy bueno. El Bayern combinó muy bien ataques, pases cortos, pases largos, movimientos. Creo que los cambios del Bayern tuvieron más sentidos que los cambios del Paris Saint-Germain. Y le salió muy bien. Yo creo que sinceramente Tuchel se equivocó con los cambios. Para mí se equivocó totalmente. Para mí tenía que haber hecho un cambio de sistema y ahí adaptar los cambios. No he hecho así. No lo hizo. Y sí que es verdad que podía haber marcado un gol y tal, pero para mí se equivocó. Y el Bayern, sin embargo, con los cambios que hizo, pues digamos que le salió mucho mejor, porque bajó un poco la intensidad del Paris Saint-Germain, tuvieron un poco más de posesión de la pelota, sí que es verdad que en momentos determinados el Paris Saint-Germain pues llegó con peligro, que es normal, porque al final tienes grandes jugadores delante. Lo hicieron muy bien. Una pena de lo de lesiones, creo que fue Boateng que se lesionó muy rápido. Una pena esa lesión, por ejemplo. Pero bueno, al final es un poquito lo que hay. Y a mí me quedó una Champions muy bonita. Me quedó una Champions muy bonita, me quedó una final muy bonita, me quedó un partido interesante, muy interesante. Que yo, bueno, sí que es verdad que prefería que ganara el Bayern. Para mí el Bayern lo hubiera ganado. Ya sabéis, lo he dicho yo varias veces, lo vuelvo a decir. No me suelen gustar mucho los clubes que desvirtúan el mercado con fichajes de jugadores que no son malos, pero que por cualquier jugador te pagan una millonada espectacular. Me suelen tirar un poquito para atrás y sí que es verdad que si lo haces una vez, bueno, pero que lo hagas varias veces todos los años, eso a mí no me termina de gustar. No hay equipos como por ejemplo el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich con el Paris Saint-Germain, que es todo lo contrario del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich, esto no sé si será verdad o no, pero yo estuve escuchando un comentarista que dijo que el equipo del Bayern que sacó contra el Barcelona, que si no me equivoco fue el mismo equipo que sacó contra el Paris Saint-Germain, o prácticamente el mismo, a lo mejor un jugador distinto, valía 100 millones. O sea, no es que valía 100 millones, es que a ellos les costó 100 millones. Y eso es muy interesante, sí que es verdad que eso es una gestión. Y, por cierto, quien lleva esa gestión, quien lleva la gestión del equipo del Bayern, es una chica, que esto es muy curioso, creo que se llama Catherine. Catherine no sé qué, creo que se llama. Catherine no sé qué, es que no me acuerdo. Catherine algo, no me acuerdo el apellido. Y es realmente quien lleva la gestión del Bayern de Múnich. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Este equipo que ha ido al Bayern no es solamente mérito de Rummenigge, mérito de no sé quién y mérito del otro. Principalmente, digamos, la cabeza pensante es la Catherine, algo así se llama. Catherine, algo así se llama. Que para quien no lo sepa, fue una chica que fue futbolista y a los 24 años dejó el fútbol. Muy, muy joven dejó el fútbol. A los 24 años dejó el fútbol y se puso a estudiar gestión de empresas, creo que fue. Y se puso pues al Bayern de Múnich y es realmente la cabeza pensante de este equipo. Entonces sí que es verdad que está en las sombras, porque seguramente si no os lo digo nosotros no lo sabéis. Me imagino que algunos sí, pero en general no. Y es realmente quien ha diseñado este equipo. Realmente es ella. Catherine, a ver si lo consigo, bueno, da igual. Bueno, no importa. Catherine algo. Si lo busquéis, Catherine Bayern de Múnich, a lo mejor os sale. Y podéis leer un poquito sobre ella. Y es quien ha creado este equipo. Entonces, me parece que tiene mucho mérito. Y bueno, dicho todo eso, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. La próxima.